Buenos días, mi nombre es Luz Núñez y les voy a presentar los antecedentes de mi trabajo de tesis, propuesta didáctica para enseñanza de las macromoléculas en la asignatura química a nivel bachillerato. Este trabajo plantea tres ejes principales para el desarrollo de la investigación. El primero es la didáctica y los problemas de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de química en el nivel medio superior. El segundo se enmarca en los conceptos de carbohidratos, proteínas y lípidos, así como el enfoque CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad aplicado a la química en contexto. El tercer eje es el etiquetado frontal de alimentos procesados. Estos tres ejes delimitan el trabajo de investigación, por lo que es necesario realizar una investigación previa de trabajos similares que otros autores hayan realizado y que brinden soporte y sustento a este trabajo de investigación. Rodríguez, en 2017, plantea en su investigación una serie de prácticas de laboratorio implementadas como parte de una secuencia didáctica, la cual fue aplicada a un alimento en particular como la leche con un enfoque de química cotidiana. El planteamiento generó interés en los estudiantes por aproximarse al conocimiento de la química y en particular al de las macromoléculas al estudiar un alimento que es conocido por todos. Las prácticas de laboratorio que formaron parte de la secuencia didáctica motivaron a los estudiantes a comprender la composición de la leche. Esto favoreció el aprendizaje de los conceptos carbohidrato, proteína y lípido. Las prácticas de laboratorio bien implementadas integran el conocimiento práctico con el teórico para favorecer la idea previa de que la química es espectacular y difícil de aprender. Utilizar la cotidianidad permite el cuestionamiento y posterior análisis de los conceptos químicos, lo cual favorece el aprendizaje. Una de las limitaciones del trabajo en el laboratorio es no contar con los instrumentos, material y reactivos necesarios, lo cual puede generar frustración en los estudiantes y perder el entusiasmo por realizar la práctica. López, en 2017, abordó el desarrollo de los proyectos desde el modelo de aprendizaje por investigación orientada para la comprensión del concepto glúcido, así como su metabolismo. La didáctica involucró la identificación de artículos científicos sobre qué son los carbohidratos y en su función en los procesos alimenticios. La elaboración de un menú saludable con los carbohidratos necesarios de acuerdo a la guía de alimentación de su país y el análisis de situaciones problemáticas en su entorno escolar, es decir, en su propia vida, como el consumo excesivo de carbohidratos o la falta de actividad física. La aplicación de este tipo de actividades es viable en escuelas que no cuentan con laboratorio de química. Sin embargo, hay que utilizar artículos científicos que sean de fácil comprensión para los estudiantes de este nivel de escolaridad y sean capaces de relacionarlos con su entorno escolar, ya que si no es así, los alumnos pueden no mostrar interés en las estructuras o lecturas proporcionadas. Paixão, en 2004, desarrolló el tema de mezclas y su separación con un grupo de estudiantes de secundaria en edades de 12 a 14 años utilizando la metodología CTS. Con la ayuda de la vinculación escuela-industria, la didáctica consistió en visitar una fábrica ubicada cerca de la escuela donde se elabora harina de trigo. Los alumnos aprendieron varios métodos de separación de mezclas y su importancia en la industria alimenticia, así como otros conceptos de la materia como la pureza de los compuestos, la tabla periódica y los elementos químicos. Después de la visita se trabajó en el aula con actividades como preguntas dirigidas a lo que observaron en la visita, la resolución de problemas relacionados con su contexto, así como una práctica de laboratorio que incluyó el producto terminado, la harina de trigo, para separar un mineral. Que los alumnos conozcan procesos químicos que son parte de su comunidad ayuda a entender la relación de la química con su medio ambiente y genera interés por conocer los temas de la materia. Es importante seleccionar qué temas se pueden llevar a cabo mediante visitas guiadas a centros de trabajo o de investigación para obtener el mayor aprendizaje de los alumnos. Murillo y Trejo, en 2020, trabajaron una didáctica con enfoque CPSA en una secundaria rural en Colombia con estudiantes de 14 a 16 años sobre los conceptos de composición de la materia, soluciones químicas y relación soluto-solvente. La didáctica consistió en hacer cuestionarios para indagar sobre su situación sociocultural y económica. Con las respuestas se pudo desarrollar una serie de actividades donde los estudiantes identificaban los conceptos en su entorno social. La mayoría de las familias de los estudiantes se dedican al cultivo del café y otras a la ganadería vacuna. Fue en ese sentido que se pudieron realizar actividades de campo para identificar los conceptos mencionados. Los estudiantes encontraron la química como una ciencia aplicable en su contexto. La didáctica tuvo una duración de mes y medio. Al ser una escuela rural, se puede alargar las actividades el tiempo necesario para llevar a cabo toda la secuencia didáctica. Sin embargo, no en todas las escuelas es posible realizar actividades para un tema durante un tiempo tan largo.
Méndez en 2018 desarrolló una didáctica en el nivel secundaria para la enseñanza-aprendizaje del consumo adecuado de carbohidratos en una muestra de 35 estudiantes. Trabajó durante 2 meses con los alumnos en clases paralelas a las materias de ciencia. Se fue implementando la metodología participativa, iniciando con un taller diagnóstico para recuperar nociones previas de los alumnos y así iniciar los 4 módulos de la didáctica, los cuales incluyeron actividades como charlas, debates, exposiciones, trabajos en casa, videos, juegos mentales, elaboración de carteles, actividades para calcular el índice de masa corporal y actividades de educación física en un parque cercano a la escuela. La secuencia didáctica tuvo una duración de 2 meses, en la cual se pudo trabajar todos los conceptos relacionados con los carbohidratos y su metabolismo. Logró mejorar aprendizaje en los alumnos que se interesaran por los temas para realizar las actividades, las cuales les parecieron muy interesantes. La didáctica de este tema requirió un tiempo extra de los alumnos para poder llevar a cabo con plenitud. No siempre es posible tener la disposición de los alumnos a llevar clases extra. Tejada, Chicanguana y Villabona en 2013 trabajaron con la teoría de la formación por etapas de las acciones mentales. Trabajaron con una didáctica del tema de valencia, esperando que los estudiantes aprendieran los conceptos del enlace químico, número de oxidación, número de coordinación y formación de compuestos químicos. Las actividades incluyeron la utilización de herramientas como mapas mentales, modelos mentales y revisión de conceptos. La enseñanza de la química, cualquiera que sea su división, orgánica o inorgánica, siempre ha presentado problemas con la didáctica y la pedagogía. La aplicación de didácticas específicas no es suficiente si los docentes no están capacitados en cómo aplicarla. Merón y Copello y Paredes en 2015 mencionan que el énfasis de la enseñanza de la química se coloca en las relaciones entre la ciencia, la vida cotidiana y los aspectos sociales, con la finalidad de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones fundamentadas en cuestiones científicas y tecnológicas. Esto solo es posible si la ciencia se relaciona con la vida real y da respuesta a las necesidades e intereses de nuestros alumnos. Su investigación concluye que las innovaciones en la manera de dar la clase implican la modificación de la relación entre ciudadanía y científicos, el estatus del conocimiento, la participación de los estudiantes, la permanencia del carácter indagador de las clases y la institucionalización de esas formas de trabajo como metodología preferente en las escuelas. Sepúlveda, en 2011, propone una secuencia didáctica para las macromoléculas con base en su función nutricional. Él alude que la didáctica tomando en cuenta la función nutricional de los carbohidratos es una forma diferente de abordar el tema de la nutrición en la escuela preparatoria. También señala que se precisa tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, así como sus intereses en la vida cotidiana para enfatizar el proceso de aprendizaje. Desarrolló una secuencia didáctica que involucró las actividades de revisión de ideas previas, cuestionarios e investigación de campo para desarrollar el modelo molecular de los carbohidratos y su importancia en la nutrición humana. Él concluye que no es posible cambiar el 100% de las ideas previas de todos los estudiantes. Sin embargo, las actividades que involucren los intereses de los alumnos evitan la pasividad de estos en el aula y se manifiestan como una mayor participación, lo cual puede generar una reflexión en los alumnos respecto al aprendizaje. Boulding en 2016 desarrolló una secuencia didáctica que requirió de 3 bases para la enseñanza de las proteínas, en un bachillerato con alumnos de edades de 13 a 18 años, para lo cual trabajó con 2 grupos de estudiantes. El primero, el grupo control, al cual se le enseñó de la manera tradicional, y el segundo grupo, el de prueba, con el cual se desarrollaron las actividades. La primera actividad consistió en un cuestionario para conocer las ideas previas sobre lo que los alumnos conocían de las proteínas. La segunda actividad fue la elaboración de estructuras proteicas tridimensionales para después exponerlas en el grupo. La tercera actividad consistió en una práctica de laboratorio donde se vio la función enzimática de algunas proteínas, como la amilasa y su importancia en el metabolismo. Al final de las 3 actividades, se aplicó un cuestionario, el cual permitió medir el conocimiento adquirido por los estudiantes de ambos grupos y comparar el funcionamiento de la metodología aplicada. Concluyó que relacionar los conceptos científicos con la vida cotidiana de los alumnos favorece la participación activa del estudiante y, a su vez, muestra interés por aprender sobre el mundo que lo rodea. No en todas las escuelas es posible trabajar con 2 grupos a la vez para medir el porcentaje de aprendizaje. Sin embargo, sí es posible dividir temas y aplicar didácticas diferentes para cada uno, permitiendo conocer cuál es el mejor para el grupo y su aprendizaje.
Centeno y Garris, en 2009, desarrollaron una didáctica con enfoque CTS para alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH de la UNAM. El total de alumnos que participó en la didáctica fueron 30 en edades de 17 a 18 años. Se eligieron dos temas de interés para los alumnos. El primero de ellos fue el de polímeros y el segundo lo referente a metales pesados. La estructura de la secuencia contempló la motivación de los estudiantes como uno de los rasgos importantes del diseño, debido a que el desinterés por los cursos de química es un hecho que se encuentra presente en las instituciones educativas en México. La secuencia implicó la lectura de anécdotas históricas, la estructura de roles para paneles de discusión respecto a la problemática planteada y actividades experimentales, la elaboración de un mini proyecto y la construcción de un cuestionario guía que formulara la reflexión respecto a los temas. El diseño de las secuencias didácticas requiere tiempo, conocimiento y creatividad. Si no se toman en cuenta estas tres características, el resultado de la aplicación de la didáctica puede resultar fallido y se puede generar más rechazo en los estudiantes por la asignatura. Guerrero y Cabrera, en 2004, elaboraron una secuencia didáctica que involucró los siguientes problemas ambientales: emisión de CO2 a la atmósfera, dureza del agua, demanda de combustibles y gases invernadero, para desarrollar varios temas de química orgánica como nomenclatura, porcentajes de compuestos, reacción de óxido-reducción, fotosíntesis. Ellos destacan que comprender cómo inciden las actividades y los fenómenos en la cotidianidad, así como la generación de problemas ambientales y cómo ser abordados, permite a los estudiantes establecer implicaciones de estas actividades con la ciencia y la tecnología, así como en la salud humana y ambiental. Su secuencia consistió en un trabajo de investigación en el que se pidió a los alumnos que desarrollaran los siguientes temas: disponibilidad y demanda de los combustibles, frecuencia de uso y costo de cada uno, eficacia energética, productos que genera cada uno, alteraciones ambientales que ocasiona cada uno de los productos y alternativas energéticas. Aplicar como secuencia didáctica un trabajo de investigación requiere que los alumnos ya tengan ciertos conocimientos previos de un tema. No siempre es posible implementar este tipo de trabajo con estudiantes de bachillerato. Hernández y Eckner, en 2019, realizaron un estudio para la evaluación objetiva de 5 tipos de etiquetados frontales de paquetes de alimentos procesados. El estudio tomó en cuenta el sexo, la edad, el ingreso y las regiones de México donde radican las personas. En total, participaron 1,000 personas que cumplieron los siguientes porcentajes: 50% hombres y 50% mujeres, 33% en edad de 18 a 30 años, 33% de 31 a 50 años y 33% mayores a 51 años. Los mismos porcentajes se utilizaron para el nivel de ingresos, bajo, medio y alto, y se tomaron en cuenta 8 regiones del país. Los 5 tipos de etiquetado que se evaluaron fueron los siguientes: sistema de clasificación de estrellas de salud, semáforo múltiple, Nutri-Score, ingestas de referencia y símbolos de advertencia. La prueba consistió en que cada persona seleccionó 3 tipos de alimentos: cereales para el desayuno, pizzas y pasteles, de diferente contenido nutrimental, con todos los tipos de etiquetado y sin etiquetado frontal, y seleccionaron la mejor calidad nutrimental, la calidad nutrimental media y la calidad nutrimental más baja. Ellos no observaron interacciones con respecto al sexo, la edad, el nivel de estudios y la implicación en la compra de alimentos. Sí se observó que existe interacción entre elegir un alimento y el nivel de ingresos. Concluyeron que los indicadores de resumen, etiquetados frontales, facilitaron a los consumidores la comparación del valor nutricional de diferentes productos de una misma categoría de alimentos. Aprender a leer un etiquetado frontal, así como reconocer los ingredientes como moléculas químicas, permite en los estudiantes un reconocimiento de la ciencia en su vida diaria y le permite tomar decisiones con bases científicas. Valverde, Aguilar, Espadín, Torres y Lira, en 2018, realizaron una investigación en Lima, Perú, sobre 2 tipos de etiquetado frontal y la preferencia de la muestra elegida. Un etiquetado nutricional orientador y de fácil comprensión es una propuesta para prevenir el sobrepeso y obesidad. Pretende, al informar el contenido de lo que se consume, ayuda al usuario a comparar, reflexionar y tomar decisiones favorables para su salud. El estudio observacional descriptivo y transversal se llevó a cabo en 3 mercados de diferentes barrios en los meses de mayo y junio de 2018. Se evaluaron 3 productos: chocolate, yogur y queque, y 2 etiquetados: semáforo, GDA y octágonos. Los resultados que se obtuvieron fue que el 60% prefirió los octágonos porque son más fáciles de leer y muestran el exceso, y por lo tanto deben de evitar esos alimentos.
Reconocer en un etiquetado las macromoléculas y entender por qué su consumo excesivo es dañino para la salud es una forma de disminuir el porcentaje de la población con diabetes y obesidad, ya que la mayoría de las personas compran alimentos sin consultar las etiquetas nutricionales. Ugalde y Naranjo en 2011, ellos mencionan que el aumento de que algunos factores dietarios estén asociados con el desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la enfermedad del corazón ha generado numerosas estrategias para orientar la selección de alimentos del consumidor. Actualmente no existe un sistema de etiquetado frontal que sea de aceptación general a nivel global. Una propuesta para diseñar el etiquetado frontal es seleccionar los nutrimentos que se consideran prioridad de salud pública locales, ya sea porque su consumo es excesivo o bien porque la población tiene deficiencias, pero considerando lo que sea entendible para el consumidor. Los autores realizaron una evaluación de legislaciones y análisis legislativos sobre el etiquetado de alimentos en México, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Francia, el Reino Unido y Nueva Zelanda. En México el reto es grande si se toma en cuenta que, aunque el grado de escolaridad en México es de 8.5 años, resulta que de acuerdo a las pruebas enlace del 2009, para evaluar las asignaturas de matemáticas y español, el 54.5% de los estudiantes que presentaron la prueba tiene un conocimiento insuficiente para entender los etiquetados. Por lo tanto, el sistema que se pretende utilizar para el etiquetado frontal debe ser suficientemente sencillo. Con este análisis se comprende por qué la Secretaría de Salud decidió utilizar los octágonos como etiquetado frontal en los alimentos procesados en México. Santos, Bravo y Velarde en 2019 realizaron una investigación documental de artículos donde se desarrollaron estudios para evaluar los diferentes tipos de etiquetado frontal que existen en el mundo y cómo han influenciado en la decisión del consumidor al elegir alimentos procesados. Hicieron una búsqueda de artículos publicados entre 2013 y 2018. De acuerdo con los autores, la alimentación no saludable representa uno de los principales factores contribuyentes al desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Los patrones alimentarios han cambiado sustancialmente en las últimas décadas y se observa un aumento de la disponibilidad de alimentos y calorías per cápita en la mayoría de países y del consumo de alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, que constituyen en la actualidad una de las principales fuentes de calorías de la población a nivel mundial y un problema de salud pública en relación a las enfermedades antes citadas. En conjunto, los resultados de este estudio indican que el etiquetado nutricional frontal facilitó la elección correcta de alimentos saludables y tuvo un efecto variable sobre las dimensiones de consumo y compra, mientras que factores relacionados con el individuo y su entorno parecen tener una influencia importante en la efectividad de la intervención. El etiquetado frontal, con base en el uso de semáforos nutricionales y declaraciones saludables, produjo efectos positivos congruentes sobre la elección de alimentos saludables. Uno de los factores relacionados con el individuo es la educación y sus conocimientos sobre nutrición. Es deseable que los alumnos que cursan el bachillerato obtengan conocimientos sobre nutrición y las moléculas que aportan energía para que sean individuos capaces de elegir los alimentos que mejor se adapten a una dieta saludable en su entorno. Muchas gracias por su atención.